Estamos en la hoja 14, en la Kadisha B, tercer renglón de abajo hacia arriba, en la tercera palabra. Terminamos viendo una discusión entre Jajamim y Abba Shaul. Nuestra Mishnah había dicho aquí claramente que el orden en que se debían hacer las cosas diariamente, y puntualmente la Mishnah estaba hablando cuando el Kohen Gadol en los 7 días de aislamiento trabajaba en el Bet HaMikdash, les digo que el orden correcto era hacer primero el Ketoret y luego el preparado y limpieza de las Nerot, de las candelas de la menorá. Por otro lado, vimos una Mishnah más adelante, aquí mismo en el Tratado de Diomá, que dijo que el orden era inverso. Primero el preparado de las candelas y luego la quema del Ketoret. Contestó la Gemara, hasta lo que teníamos visto ahora, que de acuerdo a los Jajamim, estaba dividido en dos partes. Toda la Mishnah nuestra, la de aquí y la de más adelante, todo va de acuerdo al Bishmon Isha Mitzpah. Y él sostiene que se dividía el preparado de las Nerot en dos partes. Primero preparábamos y limpiábamos 5 brazos de la menorá y luego otros 2. Entre esos 5 y los otros 2 se hacía el Ketoret, se quemaba el incienso. Entonces tenemos perfectamente, se preparan 5 y luego se quema el Ketoret. Entonces están primero el preparado de las velas y luego el Ketoret. Y por otro lado tenemos el Ketoret primero frente a las dos últimas Nerot, frente a los dos últimos brazos de la menorá. Así es, de acuerdo a la opinión de Jajamim, que estudian, esta era la manera de separar las Nerot. En cambio, Abba Shaul estudió distinto y él decía, primero se quema el Ketoret y luego del Ketoret, recién ahí pasamos nosotros al preparado de todas, ¿sí?, las 7 velas, los 7 brazos de la menorá. Si bien también de acuerdo a él estaban divididos en dos partes, en 5 y 2, pero lo que separaba entre ellos era la sangre del Korban Tamid. El salpicado de la sangre del Korban Tamid se hacía en la mitad del preparado de las Nerot. En cambio, la quema del Ketoret era todo previo a las Nerot. Sobre esto pregunta la Gemara, Maita Amad de Abba Shaul, ¿cuál es el motivo de Abba Shaul? ¿En qué se basó Abba Shaul para decirnos que primero tenemos que nosotros, ¿sí?, Betivot Nerot, de acuerdo a Abba Shaul, primero las Nerot y luego el Ketoret. Todas las Nerot anteriores al Ketoret. Yo me confundí en lo que dije anteriormente. Abba Shaul sostiene primero todas las Nerot y cuando se terminan de preparar todas las Nerot que fueron interrumpidas por la sangre de Korban Tamid, al final es el Ketoret. Nos dice la Gemara, Maita Amad de Abba Shaul, ¿cuál es el motivo de Abba Shaul que sostiene que este es el orden? Tichtib, Baboker, Behetivot Nerot y Aktirenna. El pastor nos dice, en la mañana, cuando él prepara las Nerot, ahí debe quemar el Ketoret. De este pasuk entiende Abba Shaul que la Torah nos está diciendo el orden correcto de hacer las cosas. Primero, Behetivot Nerot. Primero hay que preparar las Nerot, Beadar y Aktirenna, y luego de eso es la quema del Ketoret. Por eso la Torah dijo en la mañana, cuando preparan las Nerot, queman el Ketoret. Quiere decir, primero preparan las Nerot y luego queman el Ketoret, el incienso. Barambaram. Y Jajamim te dicen, Maika Amarahamana, ¿qué es lo que está diciendo Boreolam aquí? No es eso como dijo Abba Shaul. Be'idan hataba tehe mekater Ketoret. La Torah está diciendo, en el momento que te estás ocupando de preparar las Nerot, mientras preparas las Nerot, ahí debes quemar el incienso. Por eso es que ellos estudian entre los 5 brazos y los últimos 2 brazos, ahí se quema el Ketoret. Mientras preparas, en el mismo momento, conjuntamente mientras se están preparando, ahí vamos a quemar el Ketoret. Por eso queda dividido en 2 partes por la quema del Ketoret. De Ilate Mahaji, y dice más, Jajamim, si no va a ser esa la interpretación que le vas a dar al pasuk, ven a Arbay, en relación a lo que está escrito por el atardecer.
Dichtiv, que dice pasuk, Va'alot Aarón et hanerot ben ha'arbaim yaktirenda. Cuando enciende a Aarón las nerot en el atardecer, ahí debe quemar el ketoret. Es decir, teníamos ketoret por la mañana y ketoret por la tarde. Aquí nos dice, cuando enciende las nerot, que se entendían terminando el día, oscureciendo prácticamente, ahí van a quemar el ketoret. Ahora bien, imagíname, si vamos a seguir la política de Abba Shaul, la Torah me estaría enseñando el orden. ¿Y qué me dice? Cuando enciende las nerot, quema el ketoret. Es decir, primero encendemos las nerot, y luego del encendido de las nerot, hay que quemar el incienso. Así saldría de acuerdo a Abba Shaul, que explicó también en el primer pasuk. Cuando prepara las nerot, quemas el ketoret. Primero prepara las nerot y luego quemas el ketoret. También aquí, primero enciende, en la tarde que era el momento que se encendían, primero enciende las nerot y luego se quema el ketoret. Así, ¿acaso podemos explicar? Vejitema, ajíname. Y si vas a querer decir, sí, efectivamente, así es como se debe hacer de acuerdo a Abba Shaul, no es posible interpretar el pasuk de esta manera. Beatania, estudiamos en la siguiente fuente externa el análisis del pasuk. Me'erev ad boker lifnei Hashem. El pasuk está hablando justamente con respecto al encendido de la menorá. Y nos dice que el encendido de la menorá, Aarón, me'erev ad boker lifnei Hashem, va a preparar a Aarón las nerot para que queden encendidas me'erev ad boker, desde la noche hasta la mañana. Durante toda la noche debía quedar encendida la menorá. Tel la middata, sheteh doleket beholechet kol halayla me'erev be'ad boker. Pasuk lo que está diciendo es que se debe colocar en los distintos recipientes, en las distintas lámparas que habían en los brazos de la menorá, la suficiente cantidad de aceite como para que quede encendido durante toda la noche, desde que comienza hasta el amanecer. Eso es lo que Pasuk dice, me'erev be'ad boker. Hasta aquí no tenemos aparentemente ningún inconveniente, solo me está enseñando la cantidad de aceite que hay que colocarle para que dure durante toda la noche. Pero encontramos una segunda interpretación y un segundo aprendizaje que tomaron los jajamín de este pasuk. Me'erev ad boker. Pasuk dice, y Aarón, ¿sí? Va a preparar a él, Aarón, desde la noche hasta la mañana. La única abodá, el único servicio que corresponde hacer durante el día, que nosotros permitimos hacerlo y que quede durante toda la noche y no se puede hacer ninguno posterior a él, es solamente el encendido de la menorá. Luego del encendido de la menorá, que se hacía a última hora del día, no se puede realizar ninguna otra abodá. De las abodot del día, esta es la única que va desde el día, desde que termina el día, comenzando la noche, hasta la mañana siguiente, y no puede haber ninguna otra abodá del día que esté en el medio. Entonces, quiere decir que luego del encendido de la menorá no era posible quemar el ketoret, ya que me está diciendo, desde el encendido de la menorá a última hora del día hasta la mañana, es la única abodá, el único servicio diurno que se puede hacer, y no puede haber otro. Indefectiblemente, entonces, la quema del ketoret, del incienso, tenía que ser previo al encendido de las nerot. Quiere decir entonces, que cuando la Torah dijo, cuando encienda Aarón las nerot en la tarde para quemar el ketoret, no me está diciendo el orden. No es encendemos las nerot y quemamos el ketoret. El ketoret tiene que ser previo. Entonces, aquí también, el Amaika Barajamana, sino ¿qué es lo que está diciendo Boreolam? A la fuerza, ¿qué interpretación le tenemos que dar al pasuk? Veaidan de acá, Tehemiktar ketoret. Lo que pasuk está diciendo, en el momento que tú estás encendiendo las nerot, ya tiene que estar quemado el ketoret. Para ese momento del encendido de las nerot, el ketoret tiene que estar hecho. No me está diciendo el orden cronológico. Ajaramé, por lo tanto,
también cuando habla con respecto a la mañana. Veidan Hatabá Tehemiktar Ketoret. La Torah está diciendo, en el momento que tú preparas las Nerot, ya tienes que tener quemado el Ketoret. Por lo tanto, antes de terminar de preparar todas las Nerot, todos los brazos y candelas de la menorá, ya tiene que estar quemado el Ketoret. Por eso Jajamim estudian que el Ketoret es anterior a las Nerot y no como dijo Abba Shaul. Pregunta la Gemara de Abba Shaul, y Abba Shaul, ¿qué va a decir? Es una buena demostración la que están trayendo los Jajamim, que debe ser interpretado el pasuk de esta manera. Amar Leja te va a decir al respecto, Share Hatam Dichtiv Oto. Con respecto a la tarde, es distinto. Normal, yo voy a interpretar el pasuk literalmente. Por lo tanto, en la mañana, que dice, Babboker, Behetivot Nerot, en la mañana ustedes van a preparar las Nerot y van a quemar el Ketoret, es literal, y ese es el orden. Primero se preparan todas las Nerot y luego de todas ellas quemamos el Ketoret. Por la tarde también deberíamos interpretar de esa manera, salvo que la Torah aquí nos agregó una expresión oto, y Aroch oto Aron Mele Babboker. Lo va a preparar a él, a la menorá, desde el atardecer hasta la mañana. Esa aclaración específica que dijo la Torah, a él, y ninguna otra cosa más se puede hacer cercana a la noche, me fuerza a tener que explicar el pasuk distinto. Pero si no estoy forzado, seguro que se interpreta literalmente. Por lo tanto, de acuerdo a Abba Shaul, explicamos el de la mañana de una manera y el de la tarde lo explicamos de otra manera. A la mañana nos enseña el orden, el de la tarde no nos enseña el orden. En cambio, de acuerdo a los Jajamim, todo se refiere bajo la misma interpretación. En el momento de las Nerot, queman el Ketoret. Hasta aquí sería para terminar de comprender la primera respuesta que estuvimos viendo ya en el día de ayer, cómo compatibilizar las dos Mishnayot aquí mismo en el Tratado de Yomá, como comenzamos aclarándolo y refrescándolo hoy mismo, que primero las Nerot y luego el Ketoret y luego la Nerot. Todo es compatible, porque de acuerdo a los Jajamim, como dijimos, es en el mismo momento de la preparación que se quema el Ketoret. Parte de las Nerot se preparan antes del Ketoret y parte de las Nerot posterior al Ketoret, y así queda la Mishnah, tanto la nuestra como la de más adelante, perfectamente comprensibles. Rapapá dice, no señor, la Kashia, no hay inconveniente, toda la Mishnah del Tratado de Yomá podemos entenderla perfectamente, por más que en un lugar dice primero las Nerot y luego el Ketoret, en otro dice primero Ketoret y luego las Nerot, va a ser todo perfectamente compatible. Y siempre se está hablando antes incluso de las, posterior incluso de las últimas dos Nerot. Preparamos todas las Nerot y luego de todas las Nerot, incluso de las últimas dos, ahí se va a quemar el Ketoret. Y ¿cómo es compatible con nuestra Mishnah? ¿Sí? Nuestra Mishnah dijo, aquí primero Ketoret y luego las Nerot. ¿Cómo es compatible? Dice acá, la Kashia. Rabbanan, Abba Shaul. No hay problema. Una Mishnah va como Abba Shaul, otra Mishnah va como Jajamim. De acuerdo a Abba Shaul dijimos, primero las Nerot y luego el Ketoret. Exactamente, primero Nerot y luego el Ketoret. Esa es la Mishnah de más adelante. La Mishnah de más adelante entonces va como Abba Shaul. La Mishnah nuestra, que dijo primero Ketoret y luego las Nerot, va como los Jajamim. Es decir, que las Mishnayot del mismo Masejet Yomá no van siguiendo un mismo hilo de conducción. No es ni todo como Abba Shaul, ni tampoco todo como Jajamim. Una Mishnah como Abba Shaul, una Mishnah como Jajamim. Dice de Mará, quiero terminar de comprender esto que dijo aquí Rapapá. Entonces, como quien colocas nuestra Mishnah, la de aquí, la que estuvimos estudiando aquí, en el primer capítulo del Tratado de Yomá, que dijo primero el Ketoret y luego las Nerot, eso es de acuerdo a los Jajamim.
Ketoret, y luego las últimas dos Nerot, País, que Abba Shaul. Y la otra Mishnah que mencionamos ayer, que hablaba del sorteo, que se sorteaba quién iba a hacer las Abodot, y ahí figura primero las Nerot, y luego de todas las Nerot del Ketoret, esa la interpretas de acuerdo a Abba Shaul. Muy bien. Y Masefa, ¿por qué no continuamos, dice la Gemara, con lo que está más adelante todavía? Una tercer Mishnah, aquí mismo en el Tratado de Yomá. Vio el Tamid, cuando le traían al Cohen Gadol en Yom Kippur, el Korban Tamid, la ofrenda matutina de todos los días, que él debía hacerla esta vuelta como Cohen Gadol por ser Yom Kippur. Karatzó, él cortaba, decía el corte, degollaba los dos simanim, los dos conductos, ¿sí?, que hay en el cuello del animal, la tráquea y la laringe, y ni bien terminaba de cortar la mayoría de los dos, Umarak Ahal Shachitariado entregaba el cuchillo, o dejaba, mejor dicho, el cuchillo en manos de otro Cohen, para que termine de cortar por completo el cuello del animal. ¿Por qué no terminaba el mismo Cohen Gadol de hacer todo el corte? Ya que en el día de Kippur, todas las abodot, todos los servicios, solo los puede hacer el Cohen Gadol. Él debía cortar y él debía recibir la sangre. ¿Cómo puede estar haciendo ambas cosas cuando para las dos se necesita utilizar la diestra, la mano derecha? Entonces él empezaba a cortar y ni bien cortó la mayoría, que ya es válido, que otro termine de cortar, inmediatamente agarraba el recipiente para poder atajar la sangre. Continúa ahí diciendo la Mishnah, una vez de que él recibió la sangre, fue y salpicó como corresponde la sangre del Korban Tamid, Nichnas leaktir et haketoret ulehetiv et hanerot. Entraba ahora el Cohen Gadol a quemar el Ketoret de todos los días, el común, no el de Yom Kippur en el Kodesh HaKodashim. El Ketoret del incienso normal, diario, de las mañanas. Entraba, quemaba el Ketoret, ulehetiv et hanerot, y preparaba las Nerot. ¿Qué está diciendo aquí? Primero Ketoret y luego el preparado de las Nerot. Atan el Rabbanan. Eso sería compatible con la opinión de los Jajamim. Ketoret y luego preparado de las últimas dos Nerot. No es como Abba Shaul. Entonces saldría Resha Besefa Rabbanan. La primer Mishnah, que es esta de aquí, que dijo de esta manera, Ketoret y luego las Nerot. Y la última Mishnah, la que acabamos de nombrar recién, también va de acuerdo a los Jajamim. Primero el Ketoret y luego las Nerot. Umetziata Abba Shaul. Y la Mishnah del medio, que nos habló de los sorteos, dijo el orden inverso, como Abba Shaul. Primero las Nerot, y una vez que terminamos con todas las Nerot, luego el Ketoret. Entonces, no tiene mucha lógica, o no lo veo muy ordenado, esto que está diciendo Rapapá, de interpretar así las Mishnayot, que aquí en el mismo tratado, una va como Jajamim, otra va como Abba Shaul, y de acuerdo a esto, como estamos analizándolo, quedaría incluso Capicúa, una como Jajamim, otra como Abba Shaul, la tercera de vuelta como Jajamim. Rapapá in. A eso contesta Rapapá y dice, sí señor, está entendiendo usted correctamente lo que yo estoy diciendo. Resha Besefa Rabbanan, el comienzo y el final, primera y última Mishayot, es como los Jajamim. Umetziata Abba Shaul, y la del medio va acorde a la postura de Abba Shaul, y esa es la manera correcta de interpretar nuestras Mishnayot. Isla de Mara, analicemos un poco. Bishlama Abaye, la Amar que Rapapá, entiendo perfectamente Abaye, que contestó la primera respuesta que dijimos, que es todo como los Jajamim, solo que aquí está hablando de las primeras 5, la segunda está hablando de las últimas 2. Entonces por eso tenemos Nerot antes de Ketoret y Nerot posteriores a Ketoret. De acuerdo a Abaye, entiendo perfectamente su respuesta. Y entiendo también por qué no optó por la interpretación que dijo Rapapá. ¿Por qué? Visa Abaye no marca Rapapá, Resha Besefa Rabbanan, Umetziata Abba Shaul, la Mokim la. Decir que la primera y última Mishnah va como Jajamim y la del medio va como Abba Shaul, él no quiere poner un masejet, un tratado del Talmud, en el que esté tan desordenado la postura y el orden de hacer las cosas. Por lo tanto,
prefiere dar esta interpretación que dijimos. Aquí habla de las 5 nerot y aquí habla de las 2 nerot, y en el medio estaba el Ketoret. El Rav Papa, Maita Mala Marca Abayé, pero Rav Papa, ¿qué le molestó de la interpretación de Abayé? Aparentemente la interpretación de Abayé es fantástica, no tiene ninguna falla, porque realmente la postura de los Jajamín es que se separaban el preparado de las nerot entre 5 y 2 a través del Ketoret, teniendo Ketoret anterior y posterior a las nerot. ¿Qué falla le encontró a Abayé a Rav Papa, a esta respuesta que dio Abayé? Amarleja, te va a decir Rav Papa, Tana Beresha, Hatabat Shetenerot, Beadar Hatabat Hamesh Nerot. A Rav Papa le molesta lo siguiente. Esta primer Mishnah dijo que era primero el Ketoret y luego las Nerot. ¿En qué situación nosotros encontramos el Ketoret anterior al preparado de las Nerot? Es al preparado de las últimas 2 Nerot. Dijimos que se preparaban 5, quemamos el Ketoret y se preparan las últimas 2. Entonces, saldría de acuerdo a la interpretación de Abayé que nuestra Mishnah habla primero de las últimas 2 Nerot. Nos dice se quema el Ketoret y luego se preparan las últimas 2 Nerot. Y más adelante nos dice, se preparan primero las 5 Nerot y luego el Ketoret. Es decir, que el Tanakh de la Mishnah empezó de atrás para adelante. Comenzó describiéndome el orden entre el Ketoret y las últimas 2 Nerot, y después me habla de las primeras 5 y que luego se hace el Ketoret. Estamos hablando también desordenadamente, de atrás para adelante. Por eso a Rav Papa no le gustó esta respuesta que dijo Abayé. De Abayé a Malejá, y Abayé va a decir sobre esto, tienes razón, es verdad que es una pequeña incongruencia en lo que la Mishnah está contando, pero de todas maneras no es problema. Oroye be alma hu de camore. Besidra hadar tanele. La Mishnah nuestra, la primera, esta que estamos estudiando, no viene a enseñarnos el orden en que se deben hacer las cosas. Esta Mishnah solamente venía a aclararnos que durante los 7 días de aislamiento del Kohen Gadol debemos mantenerlo ocupado y practicando todas las abodot, en el sentido de las nerot, la quema del Ketoret, la salpicado de la sangre. Eso es lo único que quiso enseñarnos, y no hizo hincapié y relevancia en qué orden se debían hacer. No vino a enseñarnos la cronología de las abodot. Por eso no hizo demasiado hincapié, se habló de las últimas nerot o de las primeras nerot. Cambio más adelante, ahí sí, más adelante las próximas Mishnayot nos están hablando de cuál es el orden correcto en que debe trabajar el Kohen Gadol en Yom Kippur y cómo debe hacer paso a paso durante todo el día. Y ahí entonces se molestó en decirlo en el orden correcto. Esa es entonces la explicación que nos da Abayé. Gufa. Y ahora la Gemara quiere analizar un detalle que fue mencionado ayer. Cuando hablamos justamente del orden en el que se hacía el Korban Tamid, normalmente todas las mañanas, nos dijo, Valo le quieren Mizrahit Sefonit. El Kohen se acercaba hacia la esquina Mizrahit Sefonit, noreste. Noten Mizrahit Sefonit. Y salpicaba con la sangre, como explicamos ayer, en la esquina, exactamente en el vértice, haciendo que la sangre manche las 2 paredes. Con una sola salpicada justo en el vértice, la sangre manchaba las 2 paredes, quedaba manchada la pared este y la pared norte. Maravit de Nomit. Luego el Cohen, dijimos, se iba hacia la esquina opuesta, justo en diagonal, llegando hasta la esquina sudoeste. Noté el Maravit de Nomit. También ahí salpicaba justo en el vértice y manchaba las 2 paredes, la oeste y la sur. Y ahí estudiamos, y lo mencionamos ayer también, Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, Meshane Betamid. Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, él dijo que hay que hacer un pequeño cambio en el Korban Tamid de la mañana, y no salpicar de esta manera que acabamos de describir, sino, Valo le quieren Mizrahit Sefonit, no ten Mizrahit Sefonit. La primera parte estoy de acuerdo, iba a la esquina noreste,
salpicaba justo en el vértice, manchando las dos paredes con una sola salpicada. Pero luego, cuando iba a la otra esquina opuesta, que esto todavía sigo de acuerdo, que tenía que ir hacia la esquina sudoeste, no terma araba, ahí no salpica una sola en el vértice que manche las dos. No, señor. Él separa primeramente frente a la pared oeste del Mizbeach, no terma araba, y mancha la pared oeste. No tiene aroma. Y luego va hacia la pared sur del Mizbeach y salpica hacia la pared sur. Quiere decir que de acuerdo al Bishmon Shamitzvah, como nombramos ayer, salpicaba 3 veces. La primera en el vértice manchando las dos paredes, y luego una específicamente para la pared oeste y la otra para la pared sur. ¿Y cuál es el motivo del Bishmon Shamitzvah? ¿De dónde sacó él esta metodología? Dijo el Yohanan en nombre de uno de los alumnos del Bienay. Amar que era, está escrito en el Pasuk, cuando el Pasuk nos habla con respecto al Musaf de Rosh Hodesh, a las ofrendas extras que se agregaban en Rosh Hodesh, el Pasuk dice un chivito, un chivito como ofrenda de expiación. La Hashem para Boreolam. Y esta se hará al Olata Tamid. Se le hará sobre la ofrenda del Tamid. Dice la Gemara, ¿qué es lo que de Pasuk está nombrando al chivito de Hatat con la ofrenda del Tamid, que era un Korban Olá, al Olat Tamid, sobre la ofrenda de Olá íntegra del Tamid? ¿Qué es esta relación? Olá y llamar a Hamaná Avid va a ser Hatat. El Pasuk está diciendo el Olat Tamid, la ofrenda diaria que es un Korban Olá, la debes hacer como un chivito de Hatat. ¿A qué se está refiriendo esto? Hay completamente distinto lo que es la ofrenda del Tamid, que era una olá íntegra, que se la quemaba toda en el Mizbeach, a lo que es la ofrenda del Hatat, de expiación, que apenas se quemaban sobre el Mizbeach algunos miembros, y todo el resto debían consumirlo los Kohanim. La ofrenda del Hatat, se salpica la sangre en las 4 esquinas, y de hecho ni siquiera podíamos llamar que se llama zeriká, salpicado. No salpicaban con el recipiente la sangre. El Cohen debía sumergir el dedo y colocar en cada una de las 4 esquinas del Mizbeach. No solamente esto, sino que él para hacerlo tenía que subir a una rampa lateral que conducía a aquella cornisa que se encontraba en el Mizbeach. El Mizbeach estaba dividido en 2 alturas. Lo que separaba entre una y la otra era una pequeña cornisa, un escalón de una más. Para la ofrenda del Hatat, el Cohen tenía que subir por una rampa lateral hacia esa cornisa y, sumergiendo el dedo en la sangre, colocar en cada una de las 4 esquinas. Era la ofrenda del Tamid, que es una ofrenda íntegra. El Cohen estaba parado en el piso del Bet HaMikdash y con el recipiente salpicaba. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la Torah cuando dice que la ofrenda del Olá la va a hacer como un Hatat? ¿A qué tal? ¿Cómo es esto posible? No ten ahat sheishetayim que más hace Olá. Sino, primeramente le va a salpicar, como dijo antes, en una esquina, en la esquina noreste, parado en el piso, una salpicada que mancha las 2 paredes, como se hace en cualquier ofrenda de Olá. ¿Qué más hace Olá? Shetayim, Shem Shetayim, ¿qué más hace Hatat? Y luego, él salpica una a la pared oeste y una a la pared sur, como se hace en la ofrenda del Hatat, que se pone en cada una separadamente. A esto es, que se refirió la Torah que a la Olá la vamos a trabajar como si fuese un Hatat, una ofrenda de expiación. Pregunta la Gemara, escucho la propuesta, pero si eso es lo que está diciendo la Torah, ¿qué más hace Olá? ¿Por qué no hace la manera correcta? Olá, ofrenda íntegra, y Hatat, y ofrenda de expiación. ¿Qué quiere decir? Que primero salpique
en las dos esquinas opuestas, dos salpicadas, como la opinión de los Jajamim, en la esquina noreste y en la esquina sudoeste. Y luego, que salpique en las cuatro esquinas, como se hace con la ofrenda del Hatat. Así hace una ola, una ofrenda íntegra, y hace también una ofrenda de expiación, que más hace Hatat, y cuatro colocaciones en las cuatro esquinas, como se hace con la ofrenda de expiación. Dice la Gemara, es una propuesta interesante y quizás sería lo más acorde a las palabras que estamos exigiendo, pero lo matzinu damim shemechaperim behozrim umechaperim. No encontramos que la sangre sea salpicada y luego nuevamente sea salpicada. Si ya se salpicó en una esquina, no encontramos en ninguna situación que la Torah exija volver a salpicar otra vez en la misma esquina. Entonces, de acuerdo a tu propuesta, él salpicó ya en la esquina noreste y luego en la sudoeste. Y ya están las cuatro paredes manchadas con sangre. Volver ahora y poner en cada una independientemente para hacer como la de Hatat. No encontramos nunca que dos veces tengan que poner sangre en el mismo lugar. Escucho, es verdad, es algo nuevo, algo novedoso que no lo vimos. Pero lo que tú estás proponiendo, salpicar la primera esquina manchando dos paredes y luego cada una independientemente, tampoco encontramos. Ninguna ofrenda encontramos que tenga combinación mitad como olá y mitad como hatat. Entonces también lo que tú estás planteando es algo novedoso e innovador. El alcohol que ya nakatú, sino que tienes para decir, es verdad, es algo innovador, pero es lo que la Torah está pidiendo. Normal nunca hubiésemos encontrado algo así, pero si la Torah lo que me pide hacer, lo voy a tener que hacer. Bueno, ajáranme, va al Korhan y Kishanakatú. Acá también. Lo que yo estoy proponiendo, salpicar como cualquier color en las dos esquinas opuestas y luego colocar las cuatro esquinas, normal no lo hubiese dicho, pero estoy forzado a lo que Pasuk me está diciendo, algo innovador. ¿Por qué innovar lo que tú dices y no innovar lo que yo estoy proponiendo? Hasta Pasuk Matanot de Almay. Se llamará. Hay una diferencia importante. Al fin y al cabo lo que yo estoy diciendo es algo normal. Solo lo que dice es que en vez de que la salpicada de una sola vez manche dos paredes, la separemos en dos. Es la misma salpicada, solo que dividida en dos partes. Esto es todo lo que yo estoy proponiendo. En cambio, tú lo que estás diciendo es hacer algo nuevo. Volver a salpicar. Eso es algo innovador que no encontramos nunca. Pero lo que yo estoy diciendo de poner sangre separadamente, eso encontramos. Y estoy poniendo en los mismos lugares que dice la Torah. Solo que en vez de hacerlo con una sola acción, lo repartí en dos acciones. Esto es más viable y más lógico que a eso se esté refiriendo la Torah. Por eso el Bishmon y Mitzvah dijo que así se debe obrar con el Korban también de la mañana. Benite Bahat, Sheishetaim le matan, que más se ola. Dice la Gemara, excelente. Pero entonces, vamos a hacer las cosas como corresponde. La primera salpicada que nace en la esquina noreste es una sola salpicada que mancha las dos paredes. Excelente. Que el cohen esté parado en el piso, como se hace normalmente, y que salpique de ahí en la esquina noreste manchando las dos paredes de una sola vez, como se hace siempre en cualquier ofrenda de ola. Shetayim. Shem Shetayim le mala, que más se hatat. Y luego, que suba por la rampa lateral, como mencionamos antes, camine por la cornisa y coloque en las paredes oeste y sur, independientemente, como tú estás diciendo, similar al hatat, a la ofrenda de expiación, pero que sea completo como la ofrenda de expiación. Caminando sobre la cornisa. Así es como se hace con la ofrenda de expiación. Entonces las primeras dos, una sola salpicada en ambas paredes, parado en el piso, como se hace en la ofrenda de ola, y las otras dos, independientemente que una pared de la otra, pero parado sobre la cornisa, como se hace con la ofrenda de hatat. Dice la Gemara,
Es correcto la propuesta, pero la matzinu damim shahancial le mala, shahancial le mata. Nuevamente tú estás viniendo con un concepto innovador. En ninguna situación de la Torah encontramos que el mismo Korban, la misma ofrenda, parte de su sangre sea en la mitad inferior del Mizbeach y la otra parte en la mitad superior. O es todo abajo o es todo arriba. No encontramos nunca dividido en dos partes. Ah, ¿velo? ¿Cómo no? Beatran, tenemos escrito en la Mishnah más adelante, está escrito más adelante en la Mishnah que el Kohen Gadol en Yom Kippur, cuando entraba el Kodesh HaKodashim al Sanctum Sanctorum, él salpicaba una hacia arriba y 7 hacia abajo. Es decir, una sobre la tapa del Aarón, donde se colocaban las lujot, y 7 abajo. Ahí tienes que la misma sangre se salpicó arriba y abajo. Esto es lo que la Gemara entendió. Contesta la Gemara, no señor, que matzlif. Ahí ya está especificado que es el método que utiliza para salpicar. Como un latigazo. ¿Qué matzlif qué quiere decir como un latigazo? Cuando el verdugo del Bedín tenía que castigar a la persona que cometió una falta, de acuerdo a las condiciones específicas, él golpeaba en la espalda de él. Y los golpes eran uno debajo del otro. No golpeaba 2 veces en el mismo lugar con el látigo. Iba bajando por la espalda. Aquí también, la Torah lo que dice 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, no se refiere hacia arriba del Aarón HaKodesh, donde estaba la tapa, y hacia abajo. Todas las salpicadas eran en el piso. Solo que la primera tenía que colocar su mano hacia arriba para salpicar, y las otras 7 eran con la mano hacia abajo. Y todas eran en el piso, una debajo de la otra, como una línea imaginaria. Pero todas eran en el piso. Nada era por arriba de algo o por abajo de algo. Mahber Rabbi Yehuda, y así mostró Rabbi Yehuda, que mena gadna, como quien aplica los latigazos. Entonces, no encontramos mitad de la sangre arriba y mitad abajo, o parte arriba y parte abajo. Son todas en el mismo lugar. Por eso no podemos interpretar aquí que haga parte abajo y parte arriba como estaban proponiendo. Pero sigue insistiendo la Gemara. ¿Cómo que no? Vean, tenemos nuevamente otra Mishnah que nos dice también aquí más adelante con respecto al Kohen Gadol, dice que él salpicaba 7 veces cuando salía del Kodesh HaKodashim con la sangre y ya mezcló una sangre con la otra, salpicaba 7 veces al Tahorosh el Mizbeach, en la mitad del Mizbeach HaKetoret, el pequeño Mizbeach de oro donde se quemaba el Ketoret. Sobre él tenía que salpicar 7 veces. Dice que lo hacía en la mitad. May, ¿y a qué se refiere cuando dijo al Tahoró? La apague de Mizbeach. ¿Acaso no se refiere a la mitad de Mizbeach? ¿Qué de hambre hinche? Taher tihará, como dice la gente en la expresión Taher tihará, que se refiere el mediodía del día. Quiere decir que cuando dice Tahorosh el Mizbeach, quiere decir en el centro del Mizbeach. Es imposible que una persona salpique y tenga tan buena puntería que las 7 veces que salpique sean justamente en el centro del Mizbeach, en la mitad. Va a haber un poco arriba y un poco abajo. Entonces sí encontramos que se salpica la misma sangre, parte arriba y parte abajo. Imposible coincidir que las 7 que salpique sean justamente en el medio. Para cada idioma es la mitad del día, aquí también es la mitad del Mizbeach. Esa es la expresión Toar. Se llamará no señor. Amar Babar Shilá, no señor. Agufé de Mizbeach. Se refiere que va a salpicar 7 veces en el cuerpo mismo del Mizbeach, en el techito del Mizbeach HaKetoret, que eso es el cuerpo propiamente dicho del Mizbeach, que era la parte utilizable del Mizbeach HaKetoret, donde se quemaba el incienso. La salpicada de la sangre va a ser al Tahoró, sobre el cuerpo útil mismo del Mizbeach. Todas las 7 veces eran salpicados en el mismo lugar, en el techito del Mizbeach HaKetoret. Como contamos también esa misma expresión, Uchesem Hashamayim la Toar, como el mismo Shamayim en su pureza, en su parte más útil, en su parte más expuesta. Aquí también, al Tahorosh el Mizbeach, quiere decir la parte más expuesta y útil
del Mizbeach HaKetoret que era en su techo. Por lo tanto, no encontramos en ninguna situación que las mismas sangres se salpiquen parte arriba y parte abajo. Aquí también nos dice el Bishon Shamishpah, no vamos a colocar algunas arriba y algunas abajo, todas debajo de la mitad, en la mitad inferior del Mizbeach, solo que sí, las primeras con una sola salpicada manchamos dos paredes como la ola, y las últimas dos las dividimos en dos partes colocando independientemente como se hacía con el Korban Hatat.